Hace unos días me topé con este artículo titulado "Al sector del vino se le atragantan las redes sociales. Solo el 20% de las bodegas superan las 10.000 visitas mensuales en su web. Descuidar la presencia en internet incide directamente en la facturación". Este artículo me llamó especialmente la atención, puesto que el sector del vino es uno de los sectores con los que trabajé hace muchos años, ¿no? De hecho, recuerdo que hace 10 años estuve trabajando en marketing digital de dos conocidas bodegas españolas, las cuales tengo que decir que era un auténtico desastre y no me hacían caso absolutamente en nada. Y esa fue una de las razones por las que dejé de trabajar con ellos. Y por casualidad he vuelto a mirarles, ¿no? A ver cómo estaban 10 años después. Y os tengo que decir que su situación digital es exactamente la misma, es decir, un auténtico desastre. Por respeto a estas bodegas, que tienen muy buen vino, por cierto, pero no voy a decir su nombre, ¿no? Pero sí quiero comentaros en este vídeo la importancia que tiene el marketing digital para el sector de las bodegas, el cual mueve millones de euros al año. Hola emprendedores en la vida, mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. Si eres una bodega, este vídeo te será de mucha utilidad. Y si no trabajas en el sector del vino, no te lo pierdas tampoco, puesto que la esencia de lo que voy a comentar es aplicable a cualquier sector. La digitalización a día de hoy de las bodegas españolas podríamos catalogarla como extremadamente pobre, y estamos hablando de que existen algo más de 4.000 bodegas de vino. Este dato es la conclusión del reciente estudio sobre el comportamiento digital de las bodegas en España realizado por la agencia de marketing Grow. Una de las conclusiones que ha obtenido este estudio es que solo el 20% de las bodegas españolas llegan a 10.000 visitas al mes dentro de su página web. Un dato que es totalmente ridículo cuando analizas el volumen de búsquedas en internet que se realizan con términos relacionados con el mundo del vino, lo que pone de manifiesto la gran oportunidad que tienen a día de hoy las bodegas para adelantar a su competencia si son capaces de establecer un efectivo plan de digitalización de su bodega. Es más, sigo sin entender cómo la mayor parte de ellas no se han preocupado de ello todavía. Supongo que la razón es porque desconocen la cantidad de ventas que les está haciendo perder su falta de digitalización y por lo tanto no el impacto que está teniendo en su cuenta de resultados. Tal y como dice el informe, con el cual estoy totalmente de acuerdo, la razón de esta baja digitalización se basa en que una gran parte de las bodegas son empresas familiares, las cuales mantienen una elevada posición de gestión de negocio tradicional, lo que les lleva a límites tan sumamente escandalosos como que muchas de ellas que facturan millones de euros al año ni siquiera tienen un CRM. Esto me lo comentaba hace muy pocos meses una de las dueñas de una gran bodega española con la que estuve hablando y que me mostraba su preocupación por digitalizar su empresa, pero que no toda su familia estaba en la misma línea. Otra de las razones que ha hecho que no se digitalicen es que una gran parte de su negocio se basa en la exportación y no en la venta a cliente final directo, ¿no? Aspecto que personalmente creo que les ha llevado a un error, ¿no? Porque les hace mantenerse en una situación cómoda que les ha hecho no tenerse que preocupar por los nuevos consumidores de vino, los cuales sí valoran la creación de marca. Este aspecto se vuelve hoy en día especialmente importante, dado el bajo consumo de vino entre los menores de 35 años que apuestan por el consumo de otro tipo de bebidas, lo cual puede poner en una situación de riesgo en próximos años a muchos negocios del vino. Si lo comparamos con otro sector que puede ser su competencia, como es el sector de la cerveza, estos entendieron ya hace muchos años la importancia de integrar el mundo digital en su estrategia de negocio para mantener y hacer crecer su cuota de mercado. Pero no todo va a ser negativo. Hay ciertas bodegas en España que trabajan muy bien su presencia digital, entre las que podría destacar, por ejemplo, Bodegas Torres o Ramón Bilbao, pero son solo un pequeño punto en el negocio de las bodegas del vino. Entonces, a lo mejor ese es un sitio donde podrías empezar de alguna manera, incluso trabajando gratis. Es decir, yo siempre digo, esto es algo que, encima en tu caso, que, entre comillas, creo que te lo puedes permitir en cierta manera, por lo que me dices, no es lo mismo que alguien que dice, joder, es que necesito ingresar para pagarme un alquiler, etcétera, pero trabajar gratis te va a dar acceso a cosas que te pueden dar dinero posteriormente. Y eso yo lo he hecho mucho y a mí me ha funcionado. Lo hice en el pasado, ¿vale? Y te digo, por ejemplo, el último caso, yo estoy lanzando un nuevo proyecto y hace 3 meses una persona, un diseñador gráfico, me contactó por Twitter y me dice, oye Juan, quiero trabajar gratis para ti, para el diseño de Juan en tus tal y cual y cual. Y le dije, no, yo tengo personas, pero voy a lanzar un proyecto, ¿te encargas de hacer la imagen digital y tal?
El tío lo empezó a hacer, es buenísimo, y ahora le he contratado ya para la empresa que voy a lanzar. Eso es buena pregunta. Al final... No, pero mira, por ejemplo, el tema de los abogados. Los abogados te cobran, tú quieres hacer una consulta en un abogado y no te va a cobrar menos de 70, 80 euros por una consulta. Hace 2 años lanzaron una plataforma en España que te permite hacer consultas a abogados de todo el mundo por 5 euros. Entonces, al final creo que cada vez todo tiende a ser más barato. Entonces, muchas veces, por ejemplo... En tema fiscal, mira, no, el tema fiscal, te voy diciendo ya, yo que sé, cosas que me surgen sobre la marcha, pero por ejemplo, ¿cuál es el mayor problema de los negocios tradicionales? Que no bajan de precio porque tienen unos costes fijos enormes. Y no pueden bajar y no pueden competir porque tienen oficinas con gente ahí anclada, con unos sueldos, es decir, eso tiene un coste fijo enorme. Si tú te quitas esos costes fijos, busca cómo quitarte esos costes fijos y ahí puedes empezar desde... Quitarte una oficina que hay que pagar un mogollón, quitarte gente con una jornada completa y resulta que ellos no pueden bajar su precio de 50, pero a lo mejor tú lo puedes poner a 20 y aún así ganas dinero. Sacaría una segunda marca. Es decir, fíjate, cuando hablamos de disrupción, es decir, vale, te cuento aquí un poco cómo enfoco yo el tema de disrupción empresarial. Las empresas tradicionales están en un momento que pueden estar planas, pero va a llegar un momento que van a ir cayendo. Esto no hay ninguna duda. Es decir, la asesoría de tu tío, como otras asesorías, no sé si en 5, 10 o 20 años irá para abajo. Esto es una realidad porque saldrán nuevos competidores. ¿Cómo evitas eso? Te disrumpes, pero con una marca nueva, nunca desde dentro. ¿Qué quiere decir? Que si tú montas un modelo de negocio nuevo dentro de la empresa nunca va a funcionar porque los procedimientos y la gente tiene otra mentalidad y se lo van a cargar. Ahora, saca una marca paralela que utilice recursos que tienen para poder aprovecharlos y que sea más barata, pero lánzala como independiente, a un target diferente y todo diferente. Una segunda marca. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag bodegas. ¿Crees que la digitalización de un negocio influye directamente en las ventas en el mismo, tanto para bien como para mal? Tan solo por dejar tu comentario entrarás en el sorteo mensual de mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos como este, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. From your head down in your butt, I'm like Tyson, booty.